Saludos amigos, buenas noches, ¿cómo están? Es jueves 16 de octubre y esto es el Arca de Marisa. Iniciamos en estos momentos una nueva singladura de este formato televisivo y les agradezco enormemente que hayan decidido acompañarnos en esta ocasión. Hoy vamos a charlar en los estudios de Comarcal con una de las voces más acreditadas en materia musical a lo largo y ancho de la comarca del Guadalentín. Hablar de su currículum nos llevaría bastante tiempo, simplemente les voy a decir que es el maestro Antonio Manzanera, actual director de la Banda Municipal de Música de Lorca y director también de la Coral Bartolomé Pérez Casas. Antonio, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Los contertulios que nos acompañan en esta noche de jueves son, por una parte, el profesor jubilado Juan Francisco Soriano, bienvenido. Muy buenas noches, Marisa. Encantada de tenerte aquí. Igualmente. También contamos con la presencia del catedrático de Filosofía, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego. Bienvenido hasta tu casa, José Antonio, buenas noches. Buenas noches, bien hallados, y me va a permitir que te dé públicamente mi pésame por el fallecimiento de tu abuela, a la cual sé que estamos muy unidas y que, pues, que tengáis fuerzas para seguir adelante. Te lo agradezco, te lo agradecemos toda la familia. Y concluye la terna de tertulianos el empresario en materia informática Paco Martínez. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bien, una vez que ya están hechas las presentaciones de rigor, vamos a comenzar a charlar, como les digo, con el maestro Antonio Manzanera López, porque el próximo sábado el Teatro Guerra acogerá un concierto benéfico a favor de la Asociación contra el Cáncer de nuestro municipio. Se va a representar Carmina Burana y todo lo que se recaude va a ir a parar íntegramente a la lucha contra el cáncer. Antonio, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues surge precisamente en la isla de Mallorca, allí tan lejos, ¿no? Y surge justo de unas horas después de los terremotos acaecidos en 2011. Resulta que la coral que viene a cantar con nosotros, el Carmina Burana, resulta que se pusieron en contacto con nosotros para hacer un concierto a beneficio de la coral, porque habíamos perdido archivos, enseres, prácticamente lo poco que teníamos, ¿no? Y hacen el concierto, nos mandan el dinero, nosotros a su vez lo donamos a la mesa solidaria y ahí surgió una pequeña amistad que culminó con nuestra visita a este pueblo que se llama Alaró, que está justo en el centro de la isla de Mallorca, en la Sierra de la Tramontana, y la cual visitamos en agosto de 2012, hicimos unos conciertos, nos acogieron con los brazos abiertos y allí quedó encargado el Carmina Burana para ellos venir a Lorca y cantarlo conjuntamente. Y esos fueron los inicios del montaje de esta obra. Sin embargo, ahora lo hacéis a beneficio no ya de la Mesa Solidaria, sino de una de las múltiples ONGs que hay en nuestro municipio, como es la Asociación contra el Cáncer. ¿Por qué os habéis decantado por esta ONG? Ya que nació con un tema solidario por parte de ellos, pues nosotros hemos decidido pues, también darle un carácter benéfico. Al margen de esto, y hemos elegido esta asociación porque bueno, son varios los componentes de la propia coral que han vivido y están viviendo en sus carnes esta enfermedad, ¿no? Y por eso decidimos que fuese a beneficio de esta asociación contra el cáncer. Bueno, pues para los que no estén muy duchos en materia musical, ¿qué te parece, Antonio, si les cuentas qué es exactamente Carmina Burana y qué es lo que hace a esta obra tan especial? Bueno, Carmina Burana es una obra que escribió en 1937 el compositor alemán Karl Orff y está basada en una serie de textos de los siglos XII y XIII recogidos por los goliardos. Los goliardos en la actualidad podríamos compararlos con las actuales tunas, ¿no?, de las distintas universidades. Son 25 piezas de movimientos divididos en 6 partes. Están escritos en latín antiguo, alemán antiguo y algunos fragmentos en francés. Y son todos cantos profanos. Tiene partes dedicadas al amor, a la primavera, a los estudiantes, a la taberna, ¿no? Son todos cantos profanos y diría que es una de las obras más espectaculares y que más se ha interpretado en el siglo XX.
Como digo, consta de 25 movimientos y destaca por su gran espectacularidad y por sus ritmos muy llamativos, y sobre todo un ingrediente muy importante son los percusionistas, que son como mínimo 5 percusiones con un montón de instrumentos que le dan un realce especial a esta obra. Y luego también las partes de solistas. Las partes de solistas interviene una soprano, en este caso Carmen Iglesias, una soprano madrileña, un contratenor de aquí de nuestra zona, pero que tiene un futuro muy prometedor, excelente diría yo, Pedro Pérez, y un barítono venezolano, Jorge Páez, que tiene una gran voz y creo que va a sorprender a todos los lorquinos en el concierto que, como bien has dicho, haremos el sábado 18. Y luego tiene un ingrediente fundamental, que es el coro, ¿no? El coro estará formado por casi 80 voces, el Orfeón de Alaró, de este pueblo mallorquín, la propia coral Bartolomé Pérez Casas, y luego tenemos una serie de colaboradores, amigos nuestros de coros de Murcia, concretamente el coro Orfeus y la coral Gin Mola de Molina de Segura. Y el complemento, la guinda de este pastel, la pone un coro formado por niños de 9 a 12 años, que son, bueno, todos de Lorca, son algunos alumnos del conservatorio, otros de la escuela municipal, y en fin, el compendio de tantas voces e instrumentos, bueno, 2 pianistas solistas que participarán también en este montaje, lo cual hace, como he dicho anteriormente, unas 120 personas ahí encima del escenario. Encima del escenario del Teatro Guerra, el próximo sábado, ese concierto a beneficio de la Asociación contra el Cáncer de aquí de nuestro municipio. La entrada cuesta 10 euros y ya les reitero que todo lo que se recaude irá íntegramente a parar a esta entidad. ¿Cuánto tiempo lleváis ya ensayando, Antonio? Porque una obra de esta envergadura imagino que no se improvisa. Pues sí, la verdad es que llevamos muchas horas, muchas semanas, muchos meses, prácticamente desde el principio de este año, preparando, porque para nosotros es una obra totalmente nueva, no así para los solistas y también para el coro de Baleares, digo bien, porque ellos lo interpretan anualmente con otros coros de Mallorca, ¿no? Pero nosotros, concretamente la coral Bartolomé Pérez Casas, es una obra nueva, tiene más de una hora de duración y la verdad que le hemos tenido que echar muchas horas. Yo esta noche, justo cuando salga de aquí, pues vamos a continuar con los ensayos, lógicamente, porque es ya el último cartucho antes del primer concierto, que por cierto es mañana viernes en el Teatro Duillet de Caravaca de la Cruz, y el sábado, como muy bien has dicho, aquí en nuestro Teatro Guerra. Antonio Manzanera es el responsable, la cabeza visible de esta representación del próximo sábado en el Teatro Guerra de Carmina Burana. ¿Confías en que el público responda masivamente a esta llamada solidaria? Pues sí, y no es que estemos sorprendidos, porque la verdad que los lorquinos, cuando se les presentan cosas así de calidad, no lo digo porque lo interpretemos nosotros, sino por la obra en sí y por toda la gente que participa, que creo que va a ser un éxito musical, el lorquino responde, ¿no? Y si además tiene el ingrediente de ser el aspecto ese benéfico de ayudar a una ONG como es la Asociación contra el Cáncer, pues la verdad que los lorquinos siempre están ahí. Y tengo que decir con mucha satisfacción que prácticamente, si no está todo vendido, casi, en un porcentaje alto está prácticamente todo el aforo ya vendido, y también en el de Caravaca, que según me han llamado esta mañana también ha llamado la atención este concierto allí en la ciudad vecina. Porque claro, esta obra, Carmina Burana, para aquel que todavía no haya tenido posibilidad de escucharla, es apta para aquellos que se están iniciando en el mundillo musical, como para los paladares musicales más exquisitos. Bueno, Carmina Burana le ocurre un poco como con el Mesías de Händel, ¿no? El Mesías de Händel, nada más que nombrar la obra, la gente siempre piensa en el Aleluya, ¿no? El famoso Aleluya, mundialmente conocido, interpretado en cualquier rincón del mundo. Pues con el Carmina Burana ocurre algo similar, con el O Fortuna, que es el primer movimiento y el último, porque el número 1 es el O Fortuna y luego se repite idénticamente en el último movimiento, en el 25. Pues ese movimiento es el que todo el mundo conoce, y al decir Carmina Burana siempre le suena el O Fortuna.
Pues la coral Bartolomé Pérez Casas, que Antonio Manzanera tiene el privilegio de dirigir, estoy convencida que va a poner toda la carne en el asador el próximo sábado sobre las tablas del Teatro Guerra, pero vamos a averiguar un poquito más de esta coral, cuándo se funda, cuándo nace la coral Pérez Casas. Antonio. Pues hace ya muchos años, en 1981, en un mes de junio, en la Colegiata de San Patricio, ahí hicimos nuestra presentación. Y a partir de ahí pues hemos estado prácticamente en todos los rincones de Lorca, hemos recorrido la región de Murcia, hemos hecho incursiones por distintas regiones de España y luego hemos hecho también algunas pequeñas giras en varios países del extranjero, como puede ser Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Austria y Portugal. Y la verdad que, en fin, nuestra andadura es amplia, disfrutamos muchísimo, que eso es lo importante. Aquí trabajamos todos por la música altruistamente y nos mueve el ir trabajando nuestro repertorio para darlo a los demás, ¿no? Que eso Ese es el único objetivo que perseguís. Uno de los objetivos, igual que el compositor crea música para ser interpretada, ¿no? Pues el intérprete, lógicamente, tiene que proyectarla a los demás, ¿no? ¿Cuántos miembros tiene esta coral Pérez Casas? Somos 32 componentes. ¿Y contáis con algún tipo de ayuda, de subvención? Bueno, ese terreno, bueno, no es que sea un poco árido, ¿no? Pero la verdad es que en este momento no. En este momento nosotros nos mantenemos con nuestras cuotas, como creo que, en fin, como casi todas las asociaciones, pero muchas veces echan en falta ese respaldo de las instituciones. Yo recuerdo cuando nos iniciamos nuestra andadura, pues la comunidad autónoma, nuestro ayuntamiento, teníamos ayuda, organizaban conciertos, actividades que participábamos y ahora es un poco a la inversa, tenemos que nosotros organizar y luego pedir ayuda, pero en este momento es prácticamente imposible, no tenemos subvenciones ni ayudas, ni a nivel local ni a nivel regional. Aunque dicho sea de paso, en este concierto, por ejemplo, el ayuntamiento cede teatro gratuitamente y, en fin, tenemos el apoyo, ¿no? En cuanto que también han participado varias empresas, ¿no? Que también quería recalcarlo, porque es posible el concierto, este montaje, porque hay que alquilar pianos de cola, hay que contratar pianistas profesionales, los solistas, una serie de gastos, ¿no? El coro de Mallorca se mueve en autobús, tenemos nosotros que hacer un poco frente a todos esos gastos y la verdad que sin la ayuda de estas empresas, que aprovecho para darle las gracias, no quiero nombrar a nadie por miedo a dejarte alguno. Por miedo a dejarme alguna de ellas, pero la verdad es que desde aquí públicamente, en nombre de mis compañeros y en el mío, que le quiero dar las gracias a estas empresas porque sin su colaboración no hubiera sido posible. Y para entrar a formar parte de la coral Pérez Casas hay que pasar una criba muy rigurosa. Bueno, vamos a ver, vamos a darle la vuelta un poco a la palabra. Lo ideal es que uno tenga una gran voz y que tenga una formación musical, que pueda leer una partitura, pero eso en algunos casos es así. ¿Y si solo tienes voluntad? Pues hay gente cantando que tiene voluntad y que no tenía conocimientos musicales y tampoco tenía una gran voz. En fin, nosotros tenemos un proyecto abierto y si a alguien le gusta cantar, las puertas están, como digo, abiertas. Ahora, eso sí, hay que afinar un poco, entonar un poco, ¿no? Y por lo tanto hacemos en ese sentido una pequeña prueba de voz y de oído, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Los músicos sois o os creéis especiales? No, simplemente la mayoría de los músicos creo que estamos aquí por vocación, la mayoría, aunque para otros, en fin, tenemos la suerte de que también nuestro trabajo, ¿no? Pero especiales no, el músico tiene que estudiar mucho. Pero sí tenéis una sensibilidad especial, ¿no? O sí, distinta. Por supuesto. O más acentuada que el resto de los mortales. Se trata de hacer una interpretación de una línea melódica, de unos ritmos y de unas armonías. Luego, en este caso, con un texto, y entonces eso hay que tener un poco de alma, ¿no? en este sentido, ¿no? Igual que el actor que está interpretando una obra de teatro, pues tiene que interpretar el personaje correspondiente, ¿no? Pues al músico nos pasa algo similar, ¿no? Ya el compositor, sea
preocupado de plasmar en su partitura la forma en que hay que interpretar esa pieza, y los músicos pues lo intentamos, ¿no? Muchas veces o algunas veces lo conseguimos. Decía el maestro Manzanera que los músicos deben de tener alma. Yo iría más allá y diría que un corazón muy grande para participar en causas solidarias como esta del próximo sábado en el Teatro Guerra, porque así lo demuestra la Coral Pérez Casas, la Banda Municipal de Música de Lorca, en fin, los músicos de nuestra ciudad cada vez que se les requiere. Si te parece, Antonio, le vamos a dar la palabra a nuestros contertulios y vamos a comenzar por Juan Francisco Soriano para ver la pregunta que te quiere formular a estas horas de la noche. Muy buenas noches, Antonio. La verdad es que yo no puedo aportar mucho a nivel de conocimientos musicales porque me reconozco un lego absoluto en la materia. Básicamente, felicitaros por esta iniciativa, siempre es digno de elogio, pues cualquier tipo de iniciativa desde la sociedad civil, fuera de lo que es la iniciativa de los estamentos, digamos, de gobierno, político y demás, pues cualquier iniciativa desde la sociedad civil que viene un poco pues a hacerse eco o en ayuda de las demandas de otros colectivos pues que sí necesitan ayuda, como en este caso es la Asociación Española contra el Cáncer, y yo desde ese punto de vista pues no tengo más que felicitaros y daros la enhorabuena. Por otra parte también, esto ya un poco abundando en general, diría que es verdad que estamos en tiempos difíciles y que el tema de las subvenciones está mal, pero bueno, yo por si acaso siempre manifiesto que en términos generales yo soy contrario a las subvenciones, salvo en cosas muy específicas, pero vamos, no lo digo por esto, lo digo en general. Creo que ni antes ni ahora, porque bueno, el dinero público, como estamos viendo, cada vez más escaso y veremos en el futuro, no está claro. Pero bueno, esto solo era una reflexión. Y un poco por preguntarte algo que ya te digo que yo sé muy poco de esto, pero así una pregunta muy genérica es cómo ves el panorama de la música en general, si quieres hablar en concreto más de la rama que tú tocas y tal, ¿cómo está el mundo de la música hoy en día? ¿Qué dificultades tiene? Buena pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por la felicitación. En segundo lugar, bueno, no es que esté en contra o a favor de las subvenciones, pero siempre es una ayuda a los que trabajan altruistamente por distintos proyectos. En fin, creo que también es una obligación de las instituciones apoyar a todo tipo de asociaciones. Y no solo ya económicamente, sino con infraestructuras y demás, ¿no? Y organizativas. Pero bueno, eso es otra cuestión, como tú dices. Y respecto del futuro bueno, ha habido una época interesante que la música ha abierto muchas puertas laborales en conservatorios, cuando empezaron a crearse, por ejemplo, el Conservatorio de Lorca, que nació, si no recuerdo mal, y José Antonio a lo mejor se acuerda del 1989, pues ahora mismo hay unos 40 y tantos profesores. Y se creó Lorca, se creó al mismo tiempo Sabiñánigo en Huesca. En Andalucía se hizo una red de conservatorios bastante grande y eso generó un montón de puestos laborales. Ahí tuvieron, hay muchos lorquinos en distintos conservatorios de España. Las bandas militares, las orquestas, luego la enseñanza primaria y secundaria. La universidad, hubo un momento que no es que fuese un boom, porque era necesario. La verdad es que era necesario que la música se introdujese en todos los estamentos de la sociedad y en el educativo especialmente. Pero a partir de eso, de esa pirámide que ya llegó a su punto más alto, ha empezado a decaer y cada vez hay más plazas, menos plazas, perdón. Los conservatorios pasa un poco igual con la enseñanza privada en cuanto a sustituciones, en cuanto a congelar plazas, en que las oposiciones apenas se convocan. Entonces ahora mismo en ese sentido, la verdad que el panorama no es que sea muy halagador, ¿no? Pero por otra parte sí que hay muchísima más gente que estudia música. Y muchas veces el estudiar música no es para ser todos profesionales, sino para tener un complemento en la personalidad de una persona, ¿no? Y yo creo que eso es otra de las cosas que se persiguen. En ese aspecto, pues creo que sí es imprescindible la música, por supuesto. Satisfecha la curiosidad de Juan Francisco Soriano, nos falta preguntarle si le va a dar también por estudiar música.
Pues no lo sé, nunca se sabe. No pongamos límite a la providencia, quién sabe si ¿Quién tenemos sabe? aquí un músico en ciernes esta noche en los estudios de Comarcal. José Antonio, tu turno. Bueno, ante todo, pues, felicidades por esa obra que vais a organizar, por esa actividad. Yo sí creo que hace falta que las instituciones públicas ayuden a la música, ayuden a la cultura. En este caso, porque la cultura no tiene por qué ser rentable y, desgraciadamente, en los pueblos que están culturalmente atrasados o por lo menos no tan adelantados, es difícil que la gente particular guarde dinero para la cultura. Entonces las entidades públicas deben sustituir en ese aspecto a la iniciativa privada, o deben fomentarla y facilitar ese tema. Así pues, en los tiempos en que tuve responsabilidades públicas, pues creo que hicimos lo que pudimos. De todas maneras, sé que han disminuido mucho por la crisis al final. Quien antes lo paga son las actividades culturales, son el mundo de la cultura, porque eso, y luego la sanidad, luego la educación y tal. Pero en fin, el tema a mí me gustaría que, igual que las entidades de ahorro, las cajas antiguamente pues ayudaban bastante, ahora ayudan menos, ojalá le hubieran dado alguna tarjeta negra al estilo de esas de Caja Madrid para alguna de estas asociaciones para que hubieran podido tirar adelante, ¿no? De todas formas, yo cuando vi por ahí los carteles del concierto, hay una cosa que me extrañó, y es el nombre, eso de Carmina Burana. Lo de Carmina sé que es poema, poesía y tal, así, o cantos así, sí. Pero Burana, no sé, cantos profanos. Son cantos profanos, muy bien. Pues ya está, satisfecha mi curiosidad. ¿Vas a ir al concierto, José Antonio? Si puedo, sí, con mi hija, que como está en el conservatorio, pues yo sé que esas cosas le gustan. Recordemos la hora, Antonio. El próximo sábado, Teatro Guerra. 9 de la noche. 9 de la noche, 10 euros la entrada. Turno para Paco Martínez. Buenas noches, Antonio. La verdad es, bueno, felicitarte, porque la verdad es que con ese gran trabajo, esfuerzo que demostráis, además la gran solidaridad, no compartiendo solo la música con los que aquí están, sino además donando esa recaudación a unas asociaciones que trabajan y velan por otras personas que también necesitan de nuestra ayuda, ¿no? De la ayuda de todos. Entonces, pues bueno, desde aquí pues, quiero hacer un llamamiento para que vayamos los máximos, los que no posibles, ¿no? La verdad es que estoy contigo, la música hay que promocionarla, hay que trabajar en ello. Y toda actividad cultural se debe de promocionar y creo que la música es importante. Yo la verdad la desconozco. Y lo que sí me gustaría saber, ¿qué opinas a nivel personal o como músico, como profesional? ¿Qué consejos le darías a unos padres que pueden ver en sus niños, en sus pequeños, esa inquietud por la música, ¿no? ¿Qué consejos le darías? Bueno, muchas gracias también, bueno, a ti y a José Antonio por las felicitaciones. Y bueno, consejos, bueno, ahora mismo en la enseñanza primaria los niños empiezan a muy temprana edad ya con la asignatura de música. Si no cambia, porque parece ser que los derroteros es quitar horas de esas asignaturas y bueno, para nosotros sería muy triste, pero puede que ocurra. Bueno, aquellos niños que tienen actitudes o intentar desarrollar esas actitudes para la música, nosotros en la Escuela Municipal de Música acogemos niños desde los 4 años. Hay escuelas privadas que están prácticamente desde que está el bebé en el vientre de la madre, ya están haciendo cosas de musicoterapia y pequeños ejercicios, que eso por supuesto que al feto se le transmite, ¿no? Luego estos niños, conforme se van desarrollando, si normalmente están en un ambiente, en el colegio, donde se da, como digo, esta asignatura de música, pues eso muchas veces, aunque sea nada más que por curiosidad, los niños le dicen a los padres que quiero estudiar música, pues, lo digo porque en la escuela municipal es así, son muchísimos los niños de 4 años que le dicen a sus padres que... Y ahí, bueno, es desarrollar esas aptitudes, ¿no? Y luego, pues, si tienen para la música, bueno, si tienen unas cualidades especiales para estudiar música en un conservatorio, pues intentar canalizarlo por la enseñanza reglada, ¿no? Como es el caso del conservatorio. Enseñanza reglada del conservatorio, enseñanza no reglada la escuela de música, pero hay muchos que
muchos alumnos que solo quieren tener un pequeño complemento en su formación y no tienen que pasar por esa enseñanza arreglada de un montón de años y tal. Pero son muchísimos y además en Lorca tenemos la suerte de tener esas dos vías, el conservatorio y la Escuela Municipal de Música. Pero vamos, que yo lo que le diría a los padres o que incluso ellos mismos, que prueben, ¿no? Que tengo mi niño de 4 o 5 años, la música, a ver qué tal, funciona, porque hace cosas de psicomotricidad, de ritmos, de pequeñas danzas y ejercicios de suelo, musicales, y además es que se lo pasan en grande. Y yo les aconsejaría a los padres que tengan a niños de estas edades, pues que no lo duden y que por lo menos prueben a que sus hijos se introduzcan en el mundo de la música. Interesante lo que nos aporta esta noche el maestro Manzanera. Por cierto, ¿tú tienes ya sucesor dentro de tu prole? ¿Hay alguien dispuesto a coger la batuta? ¿Hablas de la familia o hablas la de familia? Mis compañeros? Bueno, mi hija en su día estudió en el conservatorio, primero en la escuela municipal y en el conservatorio, estuvo en la banda de música, tocaba la flauta, el violín, pero ya decidió cuando fue un poco más mayor que no, su camino no era el de hacer una carrera de música. Bueno, pues hay que respetarlo y hasta ahí hemos llegado, ¿no? Mi hijo, que tiene ahora 8 años, pues sigue un poco en la estela de su hermana en ese sentido, ¿no? Ahora mismo, bueno, él se inició en un proyecto que se llama Suzuki, un proyecto japonés que, bueno, que en Europa y en el mundo está funcionando ya 50 años, pero que aquí se introdujo en Lorca hace 4 años. Desde los 4 años hasta los 8 ha estado y ahora por primera vez se ha matriculado oficialmente en la asignatura de violín. Hay que dejar a los niños que intenten disfrutar con la música y luego, si tienen de verdad cualidad y ganas y lo tienen claro, pues entonces ya vamos a hacer la carrera y después vamos a ver qué pasa. Pues Antonio Manzanera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y Comarcal Televisión estará brindándonos todo vuestro apoyo el próximo sábado en el Teatro Guerra a las 9 de la noche en ese concierto solidario que va a acoger la representación de Carmina Burana sobre las tablas del Teatro Guerra a beneficio de la Asociación contra el Cáncer de nuestra ciudad. Gracias, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis para invitar a todos los lorquinos e informar de este tipo de actos. Pues bien, amigos, nosotros en estos momentos vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero rápidamente retomamos Singladura con Juan Francisco Soriano, Paco Martínez y José Antonio Gallego. Hasta ahora mismo. Tiempo de tertulia ya, amigos, en esta noche de jueves en el Arca de Marisa, y les recuerdo con sumo agrado quién nos acompaña en los estudios de Comarcal a estas horas de la noche. Por una parte tenemos al profesor jubilado Juan Francisco Soriano, a su lado el empresario en materia informática Paco Martínez, y también contamos con la presencia del catedrático de Filosofía que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego, aunque yo lo que he hecho en falta son sus memorias. ¿Para cuándo, José Antonio? No sé escribir memorias, además no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, pues puedes hacer unas de memorias también. Pues quizás sí, ¿ves? Por ahí sí iría. Mira, si hubiera la escritura negativa, a lo mejor lo haría. Bueno, yo confío en poder leer algo de ese tipo que a muchos de ustedes también les gustaría, porque así me lo manifiestan. Vamos a poner ya el primer tema de tertulia sobre la mesa, un asunto que nos lleva a ocuparnos del presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Alberto Garre, que ha confirmado que los costes del proceso de recuperación de Lorca tras los terremotos del 11 de mayo de 2011 han incidido de forma negativa en el déficit acumulado en la región murciana, pero ha afirmado que prefiere un déficit aritmético a un déficit social. Sobre ese proceso de reconstrucción de nuestra ciudad tras los seísmos, el presidente Garre ha defendido que las 3 administraciones han tenido un comportamiento ejemplar con la Ciudad del Sol, como merecía la ciudad, dice el presidente Garre, al que ustedes en estos instantes ven en imagen, y como merecía ese acontecimiento que provocó daños estimados en unos 1.200 millones de euros.
El jefe del Ejecutivo ha señalado que en los 40 meses transcurridos desde la catástrofe, las administraciones públicas han dado una respuesta puntual a los asuntos de Lorca y ha insistido en que ese gasto imprevisto ha repercutido, en el caso de la comunidad, en el aumento del déficit público. El presidente Garre se ha preguntado cómo habría afectado el déficit de otra comunidad, una catástrofe como la de Lorca, y ha concluido explicando que el resultado habría sido parecido para el balance de las cuentas públicas, al tiempo que ha reiterado que prefiere un déficit contable que un déficit social. Esa era, amigos, la primera cuestión que poníamos ya en tiempo de tertulia sobre la mesa aquí en el Arca, y no sé si le han sorprendido a nuestros contertulios las declaraciones del presidente Garre. No especialmente. Yo escuché directamente estas declaraciones, o al menos si no era la primera vez, las vi, creo que fue en Popular Televisión, que lo entrevistaban. Y bueno, en primer lugar hay que decir que en las declaraciones, especialmente lo que hace referencia al déficit, lógicamente no hacen más que reflejar lo que es la realidad, y es evidente que la implicación a la que se ha visto llevado, ha tenido que tener el gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en esta época de vacas flacas, en la que es cierto que se genera muy poco dinero, que la Región de Murcia está pasando muy mal, pues lógicamente ha influido en la cifra del déficit, si es que esto es evidente. Aquí yo no me voy a meter ahora en una discusión filosófica sobre si el déficit es bueno, es malo o regular. Aquí estamos hablando de una cuestión concreta, que es lo que ha ocurrido en la región de Murcia, en la cual sabemos que hay dos cuestiones. Una, la estructural, que es el hecho de que como tenemos un sistema de financiación autonómica, bueno, todo ese lío, ese engendro absolutamente imposible de cuadrar, que en realidad no es más que la calamidad de estado territorial que tenemos, porque claro, es que esto no hay por dónde cogerlo, esto cada 2 o 3 años todos peleándose por las migas, yo no sé qué, a mí es que me corresponde más por población, a mí más por territorio, a mí más porque tenemos más avestruces o más nidos, yo que sé qué demonios, entonces claro, esto no hay quien lo coja. El hecho es que sabemos que las cuentas Murcia sale perjudicada si se cuenta en función de las personas, que posiblemente sería el más razonable de todos los sistemas de medición, suponiendo que hubiera alguno razonable, porque yo es que estoy en contra de todo este rollo de la financiación autonómica, que me parece un desastre. Yo creo que todos los españoles deben tener la misma financiación. A partir de ahí va la cosa complicada. Y luego, pues algún matiz, yo creo que la comunidad autónoma y sobre todo el presidente Garre, que no podemos olvidar que lleva solo unos meses en el puesto y un poco digamos que se ha encontrado el marrón, porque digamos que es un hombre que no estaba en las quinielas, que de repente ha aparecido como el presidente, pues yo creo que el hombre, dentro de su cercanía, yo creo que es un hombre cercano y que habla bastante claro, pues está intentando hacer lo que puede. Por lo menos en el tema de Lorca yo creo que está bastante implicado y que él intenta hacer lo que puede. Otra cuestión es que yo creo, y esto lo hemos dicho y repetido hasta la saciedad y con ello concluyo, que el problema viene de que desde el principio y después del principio y hasta el día de hoy quien debía haberse hecho cargo íntegramente de esto es el gobierno de la nación, y no echarle el marrón a la comunidad autónoma, que efectivamente no tiene la capacidad económica para asumir esto. Bueno, pues esa era la opinión de nuestro contertulio, amigo y compañero Juan Francisco Soriano, y ahora vamos con José Antonio Gallego, porque el presidente de todos los murcianos, Alberto Garre, dice que las 3 administraciones, y cito textualmente, han tenido un comportamiento ejemplar con Lorca después de los movimientos telúricos de mayo de 2011. No sé, José Antonio, si tú también lo percibes así, si crees que las impresiones que manifiesta públicamente el presidente Garre son las que han calado en la ciudadanía de Lorca. Sí, pero yo quiero enlazar con lo que decía Juan Francisco al final de su intervención, y estoy de acuerdo. El Estado central debía haberse implicado mucho más, pero desde el principio. Primero el gobierno socialista, que era el que estaba en el 11 de mayo, cuando estuvo el terremoto, y luego pues el gobierno del Partido Popular, que no debía haber cargado sobre la comunidad autónoma pues el 50% de muchas partidas de financiación que tenía, y menos sobre el ayuntamiento, que al final se tiene que encontrar algunos retales por ahí de los cuales tendrá que hacerse cargo. De todas formas, a mí me faltan datos estando de acuerdo con las declaraciones del presidente, de que, claro, inciden en el déficit
de la comunidad autónoma, las inversiones y las aportaciones que ha hecho la comunidad autónoma para la catástrofe de Lorca, pero me faltan cifras y hay que valorarlas y ponerlas en su sitio, porque aquí hay que poner en la balanza otras cifras también, los 200 millones del famoso aeropuerto, los 84 millones que le piden ahora por cerrar San Javier a la comunidad autónoma y que dicen por ahí algún consejero que eso no hay problema, que se pagan y tal. Entonces eso también incide en el déficit bastante, incide bastante. Y luego pues también me gustaría tener algunos datos sobre el estado de ejecución de los presupuestos, en el sentido de que si somos capaces de recaudar todo lo que es posible recaudar de este 1,5 millones casi de habitantes que tiene la región de Murcia. Por eso me faltan datos y me gustaría que se explicaran todos los datos y que se dijera, bueno, la comunidad autónoma ha dado tanto, el Ayuntamiento de Lorca ha dado tanto, el Estado central ha dado tanto. Entonces vamos a ver ahí y el ciudadano de a pie tendremos la información ya sucinta de quién ha hecho el mayor esfuerzo, porque a mí me parece que hoy por hoy quien ha tenido que hacer el mayor esfuerzo siendo cantidades mínimas ha sido el Ayuntamiento de Lorca, y a eso me parece que no ha habido mucho derecho a ese tema. Y de la evaluación primera de la catástrofe, de esos 1.200 millones de euros en los que se valoran los perjuicios que recibe Lorca, pues habría que ver si este plan Lorca y plan Lorca más pues llega a 800 millones, con lo cual falta también todavía un pico bastante grande. Por lo tanto, vamos a dar los datos y vamos a no decir las cosas a media, porque, y termino, es cierto que se afecta al déficit de la comunidad autónoma las ayudas que se han dado a Lorca. Es cierto que el Estado central tenía que haber dado mucho más, pero vamos a ver dónde están los dineros de cada uno y si el Ayuntamiento también ha tenido que hacer su esfuerzo. Por lo tanto, pongamos los números sobre la mesa y sabremos a qué atenernos todos. Estaba muy clara la opinión de José Antonio Gallego. Tu turno, ¿qué tienes tú que aportar, Paco? Bueno, aunque en un principio lo que es el título, ¿no?, de que parece que Garrett le echa la culpa a Lorca de lo del déficit, pero bueno, en el déficit supongo que, como dice José Antonio, pues intervienen otras actuaciones que se hayan desarrollado en la comunidad. Y también es cierto, y yo considero que, hombre, los terremotos de Lorca fueron nuevos, no solo para Lorca, sino para la comunidad autónoma, para el gobierno, y fue una situación completamente nueva para todos, donde nadie estaba preparado para esto, ¿no?, incluso para los ciudadanos de Lorca. Yo no puedo nada más que decir, y creo que Lorca puede ser un gran modelo de actuación y de cómo las administraciones han tenido sus más y sus menos a nivel nacional, regional y local, pero al final han intentado buscar puntos de encuentro, han intentado buscar soluciones, y lo que estamos viendo es una ciudad que poco a poco pues, se está construyendo, se está reconstruyendo. Ahí sigue habiendo algunas incidencias, sigue habiendo algunos problemas, pero se están llevando a cabo actuaciones, ¿no? No es como, por ejemplo, si puedo citar el ejemplo del Águila, una ciudad cerrada donde se han construido colegios y casas prefabricadas temporales que en teoría se iban a tener allí a la gente de forma temporal, y al final se ha convertido en que va a ser completamente, y que el dinero se ha perdido, se lo han llevado y ha tenido hasta que dimitir el alcalde, ¿no? Una vergüenza. Entonces yo creo que incluso podríamos ser ejemplo de la actuación en Europa, ¿no?, de un país o una ciudad en un entorno europeo, de cómo es capaz de recuperarse después de sufrir una catástrofe tan fuerte donde todos nos vimos afectados. Entonces yo no puedo nada más que decir que agradecer el esfuerzo que están haciendo, y hombre, y si pueden hacer un poco más de esfuerzo, pues ahí va mi llamada, ¿no? Vamos, que lo esperamos, ¿no? Sí. Vamos con otro asunto. Lorca está inmersa en esa reconstrucción tras los temblores de tierra de mayo de 2011. Muchísimas calles están en obras. Precisamente de obras es de lo que nos ocupamos ahora, porque el PSOE en Lorca ha asegurado que las obras de regeneración urbana que ejecuta el Gobierno regional tras los terremotos de mayo de 2011, en la calle, concretamente Bartolomé Pérez Casas del barrio de San José, se han convertido en un auténtico calvario tanto para vecinos como para los comerciantes de la zona. La
concejala socialista en el consistorio lorquino, Andrea Periago, afirma que en la calzada conviven a diario tráfico rodado, maquinaria pesada y peatones en condiciones de incomodidad que se agravan por la noche ante la falta de luz, ya que la mayoría de las farolas están apagadas como consecuencia de esas obras. La señora Periago exponía que hay tramos que suponen un peligro para los viandantes y se refería a varios despropósitos derivados de una mala planificación o de una mala ejecución, como el hecho de que las nuevas aceras, dice, presenten charcos cuando llueve. También la concejal socialista en el Ayuntamiento lorquino, Andrea Periago, se quejaba de que estén siendo instaladas jardineras sin tener en cuenta, dice, las entradas a los comercios o que los contenedores de basura no vayan a ser soterrados, algo que según ella sí se contemplaba en el proyecto inicial. Las obras de remodelación de esta importante vía lorquina comenzaron el 26 de junio en el marco de un proyecto más ambicioso de regeneración urbana integral del barrio de San José, al que la comunidad autónoma de la región de Murcia destinaba unos 3,7 millones de euros. Pues, ¿qué mensaje es el que crees que pretende lanzar con estas declaraciones la concejal socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Andrea Periago, y más concretamente su formación política? ¿Se pretende enervar aún más el ánimo de los sufridores de las obras? Me imagino que sí, ¿no? A mí, en cualquier caso, vamos, pienso que sí, esto forma parte de las cuestiones, pues la oposición tendrá que buscar algo, porque la verdad es que la oposición en Lorca es patética, ya a mí no se me ocurre otra palabra. Y tiene que buscar algo a lo que agarrarse, porque a mí sinceramente me parecen unas quejas muy pobres, muy pobres. O sea, yo creo que cabría esperar algo más de nivel de la oposición, pero es que yo creo que no lo tiene o no puede tenerlo, no lo sé, ellos sabrán, serán sus problemas. Pero a mí me parece muy pobre porque a quejarse de que las obras provocan molestias, pues claro, pues evidentemente, está hablando esta señora de que es que hay tráfico pesado, que no sé qué, pues hombre, yo no he visto todavía hacer una obra con una varita mágica, llegar a hacer así y la obra está hecha. Otra cosa es que pongamos en cuestión la idoneidad de una obra, si es necesario levantar todas las calles de Lorca o no, etcétera, etcétera. Ahí podemos discutir un poco más, pero al menos yo creo que hay que elevar un poquito el nivel, porque venir, o sea, que la oposición sea decir, es que las obras causan perjuicios, pues hombre, yo creo que hasta ahí llegábamos, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Y sinceramente yo las obras de la calle Pérez Casas, que vamos, a mí por ejemplo si me hacen una obra en mi calle me matan, yo no puedo salir por una obra directamente, es que no puedo ni andar y me hacen polvo. Pero la cruda realidad es que cuando hay una obra hay que levantar la calle, o sea, es que no queda otra, a día de hoy no se conoce otra sistémica ni otra forma. Entonces creo que las críticas a mí me parecen de poco nivel, no le encuentro enjundia, no le veo mucho fuste a quejarse de que las obras causan molestias. Y luego lo que sí tienen que hacer, pero sobre todo a nivel de las comisiones, está allí en el ayuntamiento dando caña con que eso sí, con que se cumpla escrupulosamente lo que se dice que se iba a hacer en las obras, porque eso ya es otra cuestión. O sea, si las obras dice que tienen que ir los contenedores soterrados, entonces lo que habrá que estar vigilantes de que vayan, y si no van, ¿por qué es? Porque claro, aquí ya tenemos experiencia de otras épocas de obras que duraban no 3 meses como llevan, porque llevan 3 o 4 meses las obras de Pérez Casas y van bastante avanzadas. Yo recuerdo otras épocas de obras de durar 2 y 3 años, la calle levantada y amargados porque no se acababa nunca, y luego la obra costaba 2 o 3 veces más de lo que se había empezado. Entonces yo creo que está muy bien hacerla de oposición, pero que suban un poquito el nivel, porque así no vamos a ningún lado. Bueno, esa era la opinión de Juan Francisco Soriano, pero de los aquí presentes hay un contertulio que está sufriendo en sus propias carnes pues los perjuicios que ocasionan las obras como consecuencia de la reconstrucción de la ciudad de Lorca a raíz de los terremotos. Se trata de José Antonio Gallego y no sé qué tienes que aportar en este tema, que me imagino que es mucho y variado. Ay, tengo miedo de lo que podría decir, pero yo ayer me asusté cuando dijeron que estamos en el ecuador de las obras, es decir, que nos quedan otros 4 meses enjaulados como estamos por laberintos. Invito a los telespectadores y a los contertulios que se den una vuelta por la barriada Alfonso X el Sabio, también por San José y por La Viña, y que vean cómo estamos de enjaulados. Además, en alguna ocasión me ha parecido hasta Guantánamo, en el sentido de que había por ahí unos señores con unos chalecos naranja, y me sonaban los monos naranja aquellos de Guantánamo, que ponía detrás seguridad no sé de quién,
porque la verdad es que es terrible, la falta de dirección, de planificación, la falta de consideración y respeto de los vecinos ha sido terrible y es terrible. Terrible, hay multitud de detalles, todos los días se va el agua, te cortan el agua 2 o 3 veces. 2 y 3 veces es imposible planificar el ducharse o planificar alguna cosa, porque es que esta mañana mismo han cortado el agua, ayer 3 veces, en fin, ese problema está afectando muchísimo a los vecinos. No tienen ninguna consideración con los vecinos, pero ninguna en absoluto. A veces hemos tenido alguna reunión, han sido buenas palabritas, pero al final no han solucionado nada. Entonces, yo creo que el ayuntamiento, que claro, no tiene que ver directamente las obras, pero tenía que incidir en la vigilancia de lo que se está haciendo allí, porque al final se va a cargar con las obras tal y como se están haciendo. Y hay parte de las obras que se están ejecutando mal. Aparte de la planificación ha sido levantar todas las calles. Se levantan todas las calles, zanjas en todas las calles, y después jaulas, vallas al estilo de jaulas en todas las calles, que te cambian todos los días los itinerarios. O sea, tú vas un día a tirar la basura por un sitio y vas al día siguiente y ya no puedes pasar por ese sitio. No puede llegar un coche a la puerta de tu casa, y mucho menos si una ambulancia llega un poquito más allá y le abre el paso por entre las obras y tal. Luego hay por ahí algunas fotografías que son ilustrativas, un letrero que pone paso de servicio de urgencias, y ves la calle y al final de la calle hay 2 palés de ladrillos, de esos de adoquines, que no se pueden levantar y no puedes pasar por ningún sitio. Pero en fin, ha habido una falta de consideración en la ejecución de las obras y está viéndola, y es una lástima que ocurra así. Incluso, ya digo que en la construcción misma, yo creo que hay defectos constructivos que van a caer sobre los hombros del ayuntamiento dentro de unos meses. Yo creo que el modo de poner esos adoquines en algunas calles, eso va a hacer que se muevan esos adoquines dentro de muy poco, porque se ponen sobre una gravilla, no sobre una gravilla fina, sino un pórfido así medio molido, que en el momento que pase algún coche o algún camión en algún momento, pues mueve uno y al mover uno se mueven todos. Pero en fin, eso es discutible porque no soy técnico. Pero hemos pasado mucho, estamos pasando mucho y creo que nos falta pasar más. Y sobre todo nos consideramos en ese aspecto, ya digo, maltratados por estas obras. Bueno, no digamos nada en los días que estaban levantando las zanjas, las polvaredas que hacía allí, porque aquí cuando los trincheras tiran un edificio, llevan una gomita y tiran un poco de agua así por encima, pero ahí les levantaban el polvo por donde fuera y había... Es terrible, alergias ha habido en los vecinos, y además no estoy hablando de memoria porque alguno me estará oyendo y alguna me estará oyendo y sabe de qué estoy hablando. Eso no tiene mucho remedio. Y para mí están ocurriendo cosas graves allí, lo he dicho algunas veces. Yo no culpo al ayuntamiento, me gustaría que mi ayuntamiento estuviera más presente allí, porque es el que yo pienso que debe defendernos más a nosotros de muchas cosas, porque además creo que al ayuntamiento lo han engañado en algún aspecto también. El ayuntamiento y nuestro alcalde, con muy buena voluntad y con muy buen criterio, pidió que las obras las hicieran empresas de Lorca y se contrataran trabajadores lorquinos. Lo dije el otro día y lo repito ahora. Los que están poniendo los adoquines son de las Torres de Cotillas y de Molina de Segura. Y no hay ningún español, por cierto, ni siquiera, no ya lorquinos, sino ni siquiera español entre ellos. A lo mejor están empadronados en las Torres de Cotillas y me parece bien, ya son españoles y son murcianos. La empresa que está poniendo la jardinería, que por cierto están echando la tierra vegetal encima de los escombros que hay debajo de los jardines, resulta que son de San Javier. Me parece muy bien todo eso, pero al final eso se va a cargar sobre los hombros de los lorquinos. Por lo tanto, yo pido que se tenga pues una poca consideración a las demandas de los vecinos, que se empiece una calle y se termine, que empiecen unas aceras y se terminen. Las aceras tienen todas lo que ellos llaman remates sin acabar. O sea, tú vas por la acera con todo eso y de pronto llegas a un hoyo. Llegas a un hoyo que hay ahí abierto para poner una arqueta o para poner no sé qué cosa. O sea, la obra está mal planificada, absolutamente mal planificada. Por lo tanto, yo soy un sufridor, no creo lo que decía la concejala
era referente a la calle Pérez Casa, que también la he sufrido, y es verdad que allí íbamos peatones, maquinaria, vehículos, todos por el mismo sitio, pero a mí, insisto, me gustaría que alguien tomara las riendas de aquello y dijera de una vez por todas: vamos a planificar esto bien, vamos a hacerlo bien, que es relativamente fácil hacerlo. Terminemos una calle y abrámosla para que puedan eso, terminemos otra, terminemos esto y pensemos cómo están los vecinos, pero si es que hay multitud de detalles. En nuestra calle han puesto estupendamente unas pasarelas de esas de metálicas que ponen para salvar una zanja. Pues resulta que en esas pasarelas metálicas pues nadie puede pasar una silla de ruedas porque tiene medio metro. Y luego el señor que va a la pala y se va a comer, eso no lo ha hecho nada más que 2 días, pues deja la pala allí para que no puedas pasar por la pasarela, que es la única salida que tiene. Son tonterías, son detalles, pero el problema está en que no hay planificación, lo repito, no hay buena ejecución y la herencia que van a dejar al ayuntamiento no es lo correcta que tenía que ser. Yo no sé, José Antonio, si te has desahogado, si te has quedado a gusto, si quieres decir todavía algo más. Tengo muchas cosas más que decir, porque es que me estoy absolutamente... Lo dejamos para otro programa porque indignado. no vamos a tener tiempo, ¿te parece? Termino, ya no hablo más de esto porque, bueno, pero otros días me llamáis a otro vecino y a ver si dice cosas contrarias de las que yo digo. Pero vecino. Pero si te entendemos perfectamente, si eres tú el que estás padeciendo esas obras, ninguno de nosotros te va a hacer la contra en estos momentos porque las obras las estás viviendo tú. Vamos con la opinión de Paco Martínez. Hombre, yo me solidarizo por completo, porque la verdad es que quien no ha sufrido, nosotros mismos, la mayoría de los lorquinos hemos tenido obras en nuestra casa y estábamos deseando empezar, pero también estábamos deseando que la empresa saliera por la puerta y nos dejara ya vivir tranquilos o en nuestras comunidades y no poder usar los cortes de agua. Está claro que lo que son las obras pues al final perjudican, porque son movimientos importantes, son actuaciones importantes y perjudican. Y por eso, y perjudican no solo a los vecinos que están viviendo allí, a los comercios de las calles y demás. Entonces por eso es importante tener un consenso. En un principio el ayuntamiento estuvo de reuniones con los vecinos y más que buscar la crispación, y más que buscar lo que se deberían de intentar transmitir esas problemáticas a las personas que puedan ayudar a coordinar eso e intentar pues planificar esas actuaciones. Desde luego es que estoy con José Antonio, esas actuaciones se tienen que planificar para que los vecinos se vean menos afectados. No tiene sentido que se anuncie una calle que se va a abrir y al final no se abre, cuando no está la calle se ve a todas luces que no está la calle y no va a estar la calle. Entonces, de alguna forma eso pues deja entrever un poco la falta de planificación y de organización, no a la hora de desarrollar la obra en sí, sino de coordinación también para perjudicar lo menos posible a los vecinos y los empresarios de la zona, que al final somos todos los lorquinos. Bueno, yo no estoy afectada por esas obras, pero quiero mandar un mensaje a los vecinos afectados. Por favor, mantengan la calma como lo están haciendo, que chapó por todos ustedes, y piensen que al menos lo que yo pienso, que Lorca va a mejorar ostensiblemente, que estamos pasando ahora un periodo de serias molestias, pero que al final valdrá la pena. Vamos con otro tema en tiempo de tertulia y nos marchamos con Izquierda Unida Verdes, porque el concejal de esta formación, José García Murcia, ha sido reelegido por aclamación coordinador comarcal de esta formación en la zona del Guadalentín. La reelección de Pepe Murcia tuvo lugar en el curso de una asamblea de militantes celebrada en Lorca, ahí le están viendo ustedes en imagen, en la que también quedó elegido el Consejo Comarcal de Izquierda Unida en el Guadalentín. Lo integran José González y Víctor Romera de Puerto Lumbreras, Pedro Hernández e Isabel Torrente de Águilas, Alfonso Cayuela de Totana y Elena Artero, Gloria Martín y Antonio Pujante de Lorca. En las próximas semanas se completará este órgano con la elección de los representantes de Mazarrón, Alhama de Murcia, Librilla y Aledo. El nuevo Consejo Comarcal de la coalición en el Guadalentín contará con 4 áreas de trabajo relacionadas con la planificación, economía y trabajo, programa electoral, movimientos sociales y comunicación, que se encargarán de coordinar una acción política conjunta para los municipios de la circunscripción. Pepe García Murcia destaca como asuntos que trascienden del ámbito municipal la construcción del complejo residencial y de ocio de Marina de Cope, el parque temático de la Paramount en Alhama de Murcia, las comunicaciones por ferrocarril y el cierre de las plantas de cogeneración, o lo que es lo mismo, de purines. Pues enhorabuena a nuestro paisano, el concejal de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, José García Murcia, por esta elección.
¿Y cómo me lo definirías políticamente, Juan Francisco, a Pepe Murcia? Bueno, políticamente yo, a cualquier persona que forme parte de... a ver, es que yo distinguiría, si me permite, un poco lo personal. Yo en lo personal distingue. le deseo todo lo mejor a Pepe Murcia, además creo que es muy buena gente y yo lo conozco y hemos sido compañeros incluso, y desde ese punto de vista muy bien. Ahora, yo en lo político estoy en las antípodas de la mayoría de sus planteamientos. Y no sé si darle la enhorabuena o no, porque yo no sé si corren buenos tiempos para ser líder político, o especialmente algunas formaciones que yo no tengo muy claro el futuro que tienen, porque debido a la deriva que llevan algunos de sus dirigentes nacionales, algunos de los cuales, en este caso Izquierda Unida, los dirigentes nacionales son manifiestamente mejorables, y otras nuevas formaciones que están saliendo y que algunos se han abrazado rápidamente a esa ola populista, pues yo no tengo muy claro el futuro de algunas formaciones políticas. Pero vamos, lo dicho, yo Pepe Murcia siempre me pasa lo mismo, en la distancia corta, cuando tienes que hablar de cosas del pueblo y de tal, pues suele ser una persona razonable y que funciona bien. Ahora, ya cuando nos vamos a cuestiones más ideológicas y tal, pues creo que en algunas ocasiones tiene una deriva excesivamente sesgada, ¿no? Y que a veces eso dificulta que te puedas poner de acuerdo en otras cuestiones que a lo mejor, pues con un poco más de reflexión y tranquilidad, pues podríamos ver que no siempre está todo en un extremo o en otro, y que se puede encontrar algún punto intermedio, o no estas, como diría yo, posturas de máximos de estar siempre o casi siempre en contra de todo, ¿no? Yo creo que hay que buscar un poco un término más sensato o más razonable o más intermedio, como se quiera. Gracias por tu aportación, Juan Francisco. Vamos con José Antonio Gallego, que tiene una amplia y dilatada experiencia en política activa. ¿Hacia dónde crees, José Antonio, que camina en estos momentos Izquierda Unida en Lorca? Pues con todo mi respeto a Pepe García Murcia, al cual pues yo felicito por su cargo, pero voy a decirle lo que le digo siempre: eso de Izquierda Unida no va a ningún sitio, porque la izquierda tiene que unirse verdaderamente. La derecha está unida en torno al PP, el PP es toda la derecha unida. Entonces, si no hay una izquierda unida, para que en España hubiera, como en los países más civilizados, pues dos grandes partidos que se alternaran en el poder con el tiempo y tal, pues si no hay, si se fragmenta los progresistas, se fragmentan las llamadas izquierdas, y no hay pues un nexo de unión entre ellos que pueda por lo menos hacer plataformas de cara a los ciudadanos, de cara a las elecciones, no se va a ningún sitio. Todo muy buena voluntad, todo muy respetable, y yo lo respeto mucho, y más como se ha visto en estos últimos tiempos, cuando aparecen nuevas fuerzas de izquierda, nuevas fuerzas progresistas, que con la deriva que ha tomado el PSOE en estos últimos tiempos, y también el inmovilismo de Izquierda Unida con sus tickets de siempre, pues surgen con fuerza, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que por ese camino se llegue a ningún sitio de hacer una alternativa, que había que hacerla, a la política neoliberal, neoconservadora que está haciendo el Partido Popular en España. Lo demás pues serán buenas intenciones, pero Izquierda Unida por ese camino no va a ningún sitio, el PSOE por el camino que va no va a ningún sitio, UPD por el camino que va no va a ningún sitio, Podemos por el camino que va no va a ningún sitio. Está favoreciendo que el Partido Popular vuelva a sacar mayoría, si no absoluta, por lo menos suficiente para gobernar. Y el hecho que teníamos que preocuparnos todos los que nos llamamos de izquierdas o progresistas es presentar otra alternativa a los ciudadanos, una alternativa no fragmentada, no parece peleada entre nosotros, sino con un camino distinto al que el neoliberalismo o los neoconservadores están ofreciendo a la sociedad española, que efectivamente tiene buenos resultados en la macroeconomía, pero sigue manteniéndose el paro, sigue habiendo más marginación social, sigue habiendo más pobreza, y eso de esta manera no lo vamos a solucionar.
Gracias, José Antonio. Paco, me interesa muchísimo tu opinión. ¿Crees que el discurso del concejal de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, recientemente reelegido coordinador comarcal de Izquierda Unida, Pepe Murcia, variaría si realmente tuviese posibilidades de alcanzar la alcaldía de Lorca? Pues la verdad es que no sabría decirte. Yo, en la línea en la que vienen trabajando, pues últimamente sí que es cierto que a nivel de Lorca pues están haciendo pues, distintas actuaciones, pero la verdad es que esa oposición de oponer a todo, pues muchas veces hay que intentar buscar consensos, hay que intentar buscar líneas comunes de trabajo y apuestas comunes, y algunas veces pues las cosas se demuestran andando, ¿no? Cuando se empiezan cuando compartes un camino, pues es donde empiezas a encontrar esos puntos comunes a nivel local. Y ya por lo que es como partido, a nivel regional o nacional, pues la verdad es que no sé qué derroteros pueda llevar. Bueno, pues nos ocupamos ahora de una noticia que a simple vista puede parecer uno de esos temas de relleno que entra en cualquier tertulia, pero que realmente tiene una importancia vital para toda la sociedad lorquina, concretamente para nuestro medio ambiente. Y es que el Ayuntamiento de Lorca y la empresa Ecovidrio han iniciado una campaña solidaria de recogida de vidrio que, junto a la concienciación ciudadana sobre el reciclaje, tendrá fines benéficos que se destinarán íntegramente a la mesa solidaria que reúne, como todos ustedes saben, las donaciones con destino a los damnificados por los terremotos de 2011 y las inundaciones de 2012. Bueno, pues el gerente de zona de Ecovidrio, el señor Roberto Fuentes, ha explicado que por cada contenedor de reciclaje que se llene, su firma donará 3 décimos de lotería para el sorteo de Navidad a la mesa solidaria. La propuesta de la empresa incluye hasta un máximo de 50 contenedores llenos, lo que supondría la donación a la mesa solidaria de 150 décimos de lotería, que en el caso de ser agraciados con el premio gordo se convertirían en 60 millones de euros para los damnificados por esas catástrofes naturales. En el caso de que estos décimos resultaran afortunados solo con el premio correspondiente a la terminación del gordo, los fondos que irían a esta organización serían de 3.000 euros. La campaña ha comenzado esta misma semana y se va a prolongar hasta el próximo día 22 de diciembre, con el doble objetivo de llenar el máximo número de contenedores de vidrio con fines solidarios y, por otro, de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene el reciclaje. Para ello se han ubicado 21 emplazamientos especiales para ese reciclaje en otros tantos puntos de la ciudad, y cada uno de ellos contará con un punto de información sobre la campaña. Una campaña, por cierto, amigos del Arca de Marisa, apadrinada por el matador de toros local Paco Ureña. No sé, Juan Francisco Soriano, si le pones algún pero a esta campaña. Bueno, a ver, en principio me parece bien, está bien. Luego, a ver, los puntos esos esperemos que más o menos te pillen razonablemente para que puedas echar el vidrio, porque no, a ver, uno a lo mejor no se va a acordar siempre en cada momento de la campaña del ecovidrio para ir a llevarlo a no se sabe dónde. Pues a ver, a lo mejor hay gente en el centro de la ciudad que le pilla muy a mano o tiene uno enfrente de su casa, pero otros que no, pero bueno, me parece interesante, no sé, eso de la lotería es curioso, porque claro, puede salir muy bien o no salir, pero bueno, ya está, una iniciativa solidaria, pues en principio me parece bien. Bueno, pues los lorquinos estamos dando ejemplo en esto del reciclaje, porque según los datos que nos facilitaban desde el consistorio de nuestra ciudad, desde enero hasta julio de este año, hemos sido capaces de reciclar 500.000 kilos de vidrio. Ahí es nada. ¿A qué atribuyes el éxito de estas campañas, José Antonio? Que tenemos una cierta conciencia cada vez más los ciudadanos de que hay que reciclar, pero yo lamento no poder reciclar. Cuéntame. Yo no puedo. Cuéntame tus problemas con las obras. Han retirado de toda mi barriada desde hace 4 meses y me esperan otros 4 meses por lo visto, por lo que vi ayer. Han retirado todos los contenedores de vidrio y de plástico y de papel. Entonces yo tengo que tirar en el mismo contenedor, cuando puedo pasar, tengo que tirar en el mismo contenedor el vidrio, el plástico y el papel. Por lo tanto, llevo 4 meses sin poder reciclar y me esperan otros 4 meses. Por lo tanto, me parece muy bien esa campaña, me animo a los que puedan llegar al contenedor correspondiente a que la hagan, pero yo lo siento, pero no puedo, no me dejan. Había un libro, al hilo de lo que está comentando esta noche con todos nosotros José Antonio Gallego, de Julio Verne, me parece recordar que se llamaba Aventuras y desventuras de un chino en China.
Pues esto sería Aventuras y Desventuras de José Antonio Gallego en las obras. En la barriada de Alfonso Díaz, sí. Tremendo. Vamos a fantasear un poco. Paco Martínez, ¿qué pasaría si nos tocara ese gordo para la mesa solidaria? 60 millones de euros para la mesa solidaria, pues la verdad es que vendrían genial para todas aquellas personas que se quedaron, pues que recibieron menos pues que los que estábamos asegurados y que de alguna forma pues teníamos nuestro seguro en mejores condiciones, ¿no? Y aquellos que sufrieron más daños también. Y de hecho, pues de aquí decir que alabar también la gestión que ha venido haciendo la mesa solidaria, compuesta por parte de todas las asociaciones lorquinas y todos los organismos de Lorca. Creo también que es importante la iniciativa por el tema de la importancia, transmitir la importancia del reciclaje, ¿no? Vivimos en un mundo limitado y tenemos que acostumbrarnos a reciclar, ¿no? A intentar buscar los contenedores y de alguna forma pues reciclar lo de los tapones, que parece una tontería, ¿no? Esos tapones que están ayudando a familias a poder tratar a sus hijos en centros médicos y poder obtener esas pequeñas ayudas pues para poder. Entonces, pues bueno, yo quiero transmitir desde aquí que se recicle, ¿no? Que tenemos que mantener este planeta. Tenemos que arrimar el hombro entre todos. Hay elecciones el próximo, me parece, 24 de mayo del año que viene, elecciones municipales. Vamos a hablar de ese asunto porque los ciudadanos de la Unión Europea con residencia legal en España y extranjeros de otros 12 países que tienen acuerdos que reconocen el derecho al sufragio activo en nuestro país podrán votar en esas elecciones municipales que, como les digo, se celebrarán el 24 de mayo de 2015. Para ello, deberán inscribirse en el censo electoral vigente para esas elecciones, que es el que se formará con las inscripciones en los padrones municipales a 30 de diciembre de 2014, a las que se suman las de los extranjeros de países con acuerdos sobre el derecho al voto. Según informa el Instituto Nacional de Estadística, además de los ciudadanos de la Unión Europea que residan legalmente en nuestro país, podrán votar en los comicios locales los residentes de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España deben cumplimentar una declaración formal en la que manifiesten su voluntad de ejercer el derecho al voto en España en esos comicios municipales, documento que deben de presentar antes del próximo 30 de diciembre en los ayuntamientos si es que quieren votar en mayo de 2015. Por su parte, los nacionales con convenios en vigor que reconocen el derecho al sufragio deben pedir la inscripción en el censo electoral del ayuntamiento en el que estén empadronados y además tener autorización para residir en España y haberlo hecho durante los 5 años anteriores a esa solicitud de inscripción. Cumplido ese trámite, podrán ejercer el voto en el municipio de su residencia habitual, en cuyo padrón deben figurar inscritos. En el caso de los noruegos, las condiciones son tener permiso de residencia y haber residido en España legal e ininterrumpidamente durante más de 3 años y estar domiciliados en el municipio en que les corresponda votar e inscritos en el padrón municipal. Las solicitudes de inscripción en el censo electoral para las elecciones municipales de 2015 se podrán realizar desde el 1 de diciembre próximo hasta el 15 de enero de 2015. Además de poder presentar las solicitudes en los ayuntamientos, la Oficina del Censo Electoral tiene previsto remitir a finales de noviembre una comunicación por correo a los ciudadanos nacionales de estos países con las condiciones de los acuerdos en vigor y los datos de su empadronamiento. En estos casos, las solicitudes podrán realizarse bien por Internet o por correo postal en los plazos establecidos. Ahí ya lo están viendo todos ustedes, amigos, elecciones prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Aunque todos dicen que en estos momentos lo que están haciendo, digo, todos los partidos están trabajando por y para Lorca y los lorquinos, lo cierto es que ya el engranaje electoral está en marcha. Evidente. Vale. Sí, los partidos, especialmente los 2 partidos mayoritarios, y yo llevo muchos años como afiliado a ONU, en gran parte son una plataforma electoral, eso no lo podemos quitar de vista, eso es así. Ahora está todo absolutamente en marcha y más teniendo en cuenta que los tentáculos del poder han llegado a muchos sitios y que hay mucha gente colgada del partido correspondiente. Y cuando digo mucha gente, es mucha gente.
Entonces, bueno, pues yo de esta noticia, pues no me queda otra que pensar que en términos generales los condicionamientos que pone la ley para poder votar y tal, pues serán los lógicos, los razonables y los sensatos. Yo solo puedo aportar a este respecto que considero que lo razonable y lo normal es que exista un principio de reciprocidad y que si tú puedes votar en no sé qué país, pues los de ese país también puedan votar. Así, traduciéndolo y para que se entienda, en algo que va a entender la gente y muy concreto. Si yo no puedo poner una iglesia en no sé qué país, pues tampoco dejaría aquí que pusieran ellos una mezquita. No sé si se me entiende el símil, pero creo que es evidente. Claro y cristalino, Juan Francisco, te estamos entendiendo en esta noche de jueves. Traemos a colación esta noticia hablando de esos extranjeros que van a tener posibilidad de ejercer derecho al voto en los próximos comicios municipales que se celebrarán el 24 de mayo de 2015, pero era la excusa para hacerle la siguiente pregunta a José Antonio Gallego. ¿Perderá el Partido Popular su mayoría absoluta en Lorca? Yo creo que no. Pero bueno, eso es una opinión, pero no tanto por méritos propios del Partido Popular como por deméritos del principal partido de la oposición, número de concejales y de los otros partidos. Tienen que cambiar mucho las cosas. Ahora parece ser que en el Partido Socialista puede haber una renovación. Si no hay una renovación, pues seguirán como están, pero en fin. Entonces a mí me parece que el Partido Popular tiene todas las de ganar en estos momentos. Y no me gustaría que hubiera una alternativa, que sería bueno que se planificaran las cosas en Lorca de otra manera. Pero la noticia que se plantea hoy es que la posibilidad de que voten los extranjeros residentes en España a mí me parece muy bien, ya que están integrados en el tejido social, en el tejido económico de nuestras ciudades, pues que participen de la vida también política y como participan de la vida ciudadana. De todas formas, a mí me gustaría que se hicieran algunas campañas de concienciación, porque muchos extranjeros se sienten ajenos a la vida política, sobre todo. A la vida social menos, pero a la vida política se sienten muy ajenos. Y a la vida social había que crear algunos puentes, porque a mí me da cierto resquemor el que determinados colectivos de ciudadanos extranjeros pues ya tengan sus propias discotecas, sus propios supermercados, sus propias fiestas, sus propias cosas, con lo cual se están creando en algún aspecto una especie de guetos, quizá también por defectos de nosotros mismos. El otro día tenía yo una discusión, sino con alguna persona latinoamericana que conozco, y me decía, es que tal le soy racista. Digo, no, los racistas sois vosotros, porque sois los que no os integráis o no queréis integraros, porque hay procedimientos para integrarse con un poquito de esfuerzo por vuestra parte, en vez de que sentirse siempre tan apartados, porque mira, estáis en los colegios, estáis en los centros médicos, que son ya de todos. La mayoría ya tenéis un montón de hijos, sobre todo algunos colectivos, que son ya lorquinos. Y entonces seguís haciendo pues una cosa aparte y haciendo víctimas, porque pues no es para tanto. Entonces yo creo que eso, el tiempo limará todas esas diferencias, y una de las maneras sería esto. Pero habría que hacer una campaña de concienciación de la responsabilidad que tienen también estos colectivos extranjeros, de que ya participan, y repito, en la vida social, económica y escolar del país, que participen también en la vida política en las elecciones. Pues espero que recuerdes ese tema, porque la próxima semana posiblemente tengas posibilidad de planteárselo en directo a la concejala de Participación Ciudadana, Ana María Lidón, que hoy me ha prometido que la próxima semana visitaría el Arca. Los ciudadanos, muchos de ellos, Paco, se manifiestan claramente desencantados con la política y con los políticos. Hombre, yo creo que a la vista está, ¿no? La verdad es que los políticos últimamente, pues la gestión... Pero no de tal o cual partido, sino en general, pues se está viendo cómo, por ejemplo, el ejemplo de las tarjetas opacas o las tarjetas negras, ¿no? O franciscas, como tú. Prácticamente, o franciscas. Bueno, prácticamente es que estaban
todos los representantes de la sociedad, o sea, estaban desde partidos políticos hasta organizaciones sindicales, estaban las organizaciones de los empresarios, es que estaban todos los representantes de la sociedad ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso cuando llega al ciudadano y al ciudadano se le están pidiendo nada más que que pague más impuestos, que haga un esfuerzo, que se apriete el cinturón y que de alguna forma que hay que sacar esto hacia adelante y demás, pues llega un momento en que ya pues te hartas, ¿no? Te hartas y entonces pues tienes que desahogar por algún sitio y evidentemente pues se espera, y el ciudadano pues yo creo que espera un cambio en los políticos y un cambio de actitud. Tampoco quiero decir que todos los políticos sean iguales, o sea, hay políticos pues, que puedan estar trabajando perfectamente por su ciudad, por sus ciudadanos y por sus municipios, ¿no? Pero que a esto cuando suena tan altas esferas, tantos millones de euros, pues al ciudadano le hace daño y quieras que no, pues daña la imagen del político y del representante, del cual lo que se espera que haga una buena gestión del patrimonio, que haga una buena gestión de lo público y que deje las ciudades o los estados pues mejor de lo que estaban. Bueno, pues es una pena que ya se haya ido el maestro Manzanera, invitado en la primera parte de este programa, ya saben, director de la Banda Municipal de Música de Lorca, pero ustedes que tienen una imaginación desbordante, piensen que en estos instantes suena, por ejemplo, El Gato Montés y que nos vamos hasta el coso de Sutuyena, Plaza de Toros de Lorca, porque el Ayuntamiento de nuestra ciudad y los propietarios de la Plaza de Toros de Lorca buscan de una forma conjunta inversores que permitan financiar la restauración del centenario edificio de Sutuyena, gravemente dañado como consecuencia de los temblores de tierra de mayo de 2011 y que permanece clausurado desde la fecha de los terremotos. Ahí están viendo ustedes imágenes de esa hermosísima plaza de toros que tenemos en Lorca y el alcalde de nuestra ciudad, Francisco Jodar, señalaba que la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros que han recibido los dueños de la plaza para restaurar los daños de los seísmos es claramente insuficiente. En declaraciones al programa taurino El Albero de la cadena COPE, el primer mandatario local señalaba que lo deseable sería que la Plaza de Toros pasara a ser de propiedad pública, aunque también reconocía que esa solución no es viable ante las múltiples prioridades del ayuntamiento tras los temblores de tierra y la grave situación de crisis económica. Por ello, el consistorio mantiene un estrecho contacto desde hace meses con la multipropiedad del coso de Sutuyena para buscar inversores privados que aporten dinero para la recuperación de esa hermosísima plaza que ustedes tienen en imagen a cambio de concesiones de explotación como una cesión de uso por el tiempo máximo que permita la ley. La fórmula que estudian tanto el ayuntamiento como los empresarios preservaría como principal el uso taurino de Sutuyena, pero abriría el espacio de la plaza a espectáculos de otro tipo y a otras posibilidades de explotación como el uso comercial y hostelero del anillo exterior del coso. Eso ya se hace también, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Granada. Pues el primer mandatario local, Francisco Jodar, ha afirmado que así se daría la mayor flexibilidad a otros usos y ponía sobre la mesa posibilidades como la de cubrir la plaza para permitir el desarrollo de espectáculos que así lo requieran e incluso barajaba la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo bajo el edificio como una de las opciones de inversión. El alcalde Jodar Alonso reconocía que los posibles inversores también podrían beneficiarse de instrumentos económicos importantes como la inclusión de los proyectos en el Plan Director de Patrimonio o bien beneficiarse de los incentivos de la Ley de Mecenazgo que están asociados a día de hoy a la recuperación de la ciudad de Lorca. Sin embargo, ha manifestado que, aunque están abiertas todas las posibilidades, las negociaciones con inversores y el modelo que podría proponérseles es todavía embrionario y está en una fase muy inicial. Los movimientos del consistorio lorquino se hacen públicos después de que la plataforma taurina Sutuyena ya haya usado las redes sociales para difundir y denunciar el estado de la Plaza de Toros y reclamar públicamente soluciones que han acompañado de gestos reivindicativos como torear de salón a las puertas de esa Plaza de Toros durante la pasada feria septembrina. Los aficionados asimismo colgaban en las redes fotografías que muestran el ruedo de Sutuyena cubierto de matorrales, desperfectos en los tendidos y la estructura del edificio sustentada por puntales. Aquellos que sean realmente aficionados al arte de cúchares y unos enamorados del coso de Sutuyena sabrán que esta plaza de toros fue inaugurada por el mítico torero Lagartijo allá por el
29 de junio de 1892. Es una propiedad privada de la que son titulares varios socios y hasta el momento en el edificio solo se han practicado obras de emergencia que financiaron las administraciones públicas en las siguientes semanas a esos temblores de tierra. La noticia ya está sobre la mesa. ¿Qué opinas, Juan Francisco Soriano? Pues... A ver, ¿por qué ese suspiro me está dando un poco de miedo? No, lo que ocurre es que a mí la sensación que me da con el tema de la Plaza de Toros es que por un lado hay bastante desidia y dejadez. Además, yo creo que la Plaza de Toros ya estaba mal antes de los terremotos, creo que no todos los daños son de los terremotos. Y sinceramente, si quieren que se me enfaden, pero yo creo que en el ánimo de la propiedad, especialmente de algunas familias, de estos que se dan golpes de pecho, de yo fundé Lorca, puse la primera piedra casi, los demás somos casi lorquinos de segunda categoría, que es que ya me cansina la misma piojera siempre, porque es que aquí siempre se han beneficiado los mismos, pues me da la sensación de que no han tenido mucho interés más allá del suyo propio. Cosa que me parece legítima, pero que luego no vengan a darnos lecciones a los demás de que yo fundé Lorca y Lorca es mía y... ¿Pero estás hablando de Cronos y Delio o de quién hablamos? Estoy perdida ahora mismo. Ve, todos sabemos, bueno, creo, y si no lo sabemos... Como dices de los fundadores de Lorca, a ver, no, cuéntame. hombre, tenemos una de estas familias, la familia Montoya, que creo que son propietarios de, si no al completo, de gran parte de esta cuestión, y que a veces uno tiene la sensación aquí en Lorca es que estamos los tonticos, que aquí no pintamos nada y luego están los listos que siempre saben beneficios, porque a mí me parece legítimo que tú quieras obtener beneficios de tus cosas, pero luego a mí no vengas a darme lecciones de yo soy más lorquino que tú. Es que ya me revienta, y no lo digo solo por esto, hay más de uno de estos, que si por ello fuera, cerraban la corredera y volvamos al siglo XI y estamos los nobles y los otros, ¿no? Creo que es uno de los males de nuestro pueblo. A partir de ahí yo creo que lo de la Plaza de Toros es una cuestión de dejadez, de que no se han querido hacer las cosas como Dios manda, y luego de que evidentemente aquí hay gente que lo que quiere es que se lo den todo hecho y a ser posible a ver si yo no me gasto ni un euro. Entonces, sinceramente, yo la Plaza de Toros le tengo cariño y aprecio, he ido a conciertos, me parece un sitio estupendo que hay que recuperar en la medida de lo posible, pero no a costa de cualquier precio y de que haya ahí una serie de señores de que siempre salen ganando. A lo mejor estoy equivocado y lo que estoy diciendo es un disparate, pero es mi sensación y me veo en la obligación de decirlo. Si me permites, voy a decirle a todos los amigos de este espacio que Juan Francisco Soriano acaba de llegar de Tierra Santa, un viaje fantástico, extraordinario, que se ha marcado nuestro compañero de tertulia. Pensábamos que iba a venir más santificado, pero ya ven ustedes que no puede reprimirse a la hora de abrir el libro de hacer amigos. José Antonio, ¿la solución para la Plaza de Toros de Lorca por dónde pasaría? ¿Por la de captar nuevos inversores o por dónde? Ojalá. Qué lástima, hubo una ocasión en que pudo ser municipal esa plaza y negociaciones hubo y bastante avanzadas en su momento, antes del año 92, del año del centenario. Pero en fin, eso es tiempo pasado. Por ahí se dice que se va a hacer un auditorio. ¿Por qué no se transforma la Plaza de Toros en un auditorio? En el auditorio se cubre, se le sigue favoreciendo el que pueda ser apta para espectáculos taurinos, pero que tenga también la especial virtualidad, de en vez de tener 3 o 4 corridas al año, que fuera para actividades culturales masivas, conciertos, etcétera, durante todo el año, si se cubre. Eso efectivamente pasaría porque o hubiera unos inversores en el tema, cosa que a corto plazo no lo veo, o que las inversiones públicas, por lo menos una inversión pública puente hasta que se hiciera el auditorio, pues pudiera hacer de auditorio provisional la Plaza de Toros de Lorca, que tiene capacidad y que se podía adaptar fácilmente. De todas formas, la inversión es grande, pero el problema es que si no se resuelve la cuestión de la propiedad, es difícil que en plan negocio se pueda contentar a los actuales propietarios y que pueda atraer a inversores en unas actividades que ahora mismo no son tan rentables como para llegar a una cantidad de dinero suficiente. Por lo tanto, es una lástima que haya que esperar a tiempos mejores, pero yo a corto plazo no le veo más salida. En que fuera el auditorio que Lorca necesita, eso sería a corto plazo, y a medio plazo, pues esperar que cambie un poco el panorama económico.
José Antonio Gallego, ya le conocen ustedes sobradamente, es muy amigo de profundizar en la materia, de ir directamente al grano y además sin muchos rodeos. Y echaba yo en falta ahora en su alocución el que dijeras eso de, bueno, es que no han trascendido los datos de lo que han recibido los propietarios de la plaza en esa indemnización del consorcio, porque lo único que se nos ha transmitido a la opinión pública es que el dinero que ha llegado es insuficiente. Sin comentario, o sea, o con un comentario... Lo podemos dejar así si quieres. En la línea de lo jocoso. Nunca será suficiente el dinero para determinadas personas. Ha quedado muy claro, me ha quedado clarísimo. Vamos con la opinión de Paco Martínez. Bueno, me ha parecido entender en la noticia, ¿no?, que el ayuntamiento ha sido claro, ¿no?, y no hay dinero, ahora mismo no puede haber financiación pública más que algunas ayudas o beneficios fiscales por temas de mecenazgo, ¿no? Y creo que cuando todavía quedan edificios que levantar o actuaciones que acometer y barrios que están en obra, pues destinar dinero o financiación a otras cosas y ahora mismo de un ámbito actualmente de ámbito privado, pues creo que yo creo que el camino que han emprendido es, pues, hay que buscar salidas, o sea, hay que buscar salidas y qué mejor que, oye, que el Ayuntamiento de Lorca, la verdad que la Plaza de Toros de Lorca, pues yo creo que para todos los lorquinos, pues es importante, y que el Ayuntamiento de Lorca empiece a buscar salidas y empiece a buscar oportunidades de crear esa mesa de diálogo, buscar sponsors, empresas, multipropiedad, opciones. Pues creo que está bien, ¿no? Es cuestión de poner opciones sobre la mesa y que un poco, pues, contenten a todos, porque lo que sí está claro es que eso no puede seguir así, no puede estar así, y más que nada también, pues, ya por la propia seguridad, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo, pues, animo a que se trabaje en esa línea y creo que empezar a buscar soluciones, ya sea, pues, la solución del auditorio, que me parece una idea genial, pues creo que todo lo que sea en esa línea, pues, desde mi punto de vista, pues felicitarlo. Pues yo no sé ustedes, seguidores de este espacio, pero yo he echado un rato muy agradable. Vamos a despedir aquí el programa agradeciéndoles a todos ustedes su atención y la presencia de nuestros contertulios. Juan Francisco Soriano, te espero próximamente cuando lo consideres oportuno y pertinente. Bueno, cuando me invites. Pronto. Paco Martínez, ha sido un placer tenerte aquí, gracias. Lo mismo digo, gracias a vosotros. Y José Antonio, ya sabes que esta es tu casa y que te esperamos cuando tú quieras. Gracias. Muchas gracias. Amigos, lo dicho, el Arca vuelve a soltar amarras el próximo martes. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado. Buenas noches. Y en estos momentos es cuando me voy a